Bueno, sí, entramos en otro debate que, a ver, acá no está en discusión de que hay vida cuando hay un embarazo en curso. Lo que está así en discusión en primer lugar es si podemos hablar de personas en el momento de la concepción, y por lo tanto si estamos hablando de homicidios o de asesinatos de seres humanos. Por eso yo decía más temprano, bueno, las mujeres cuando toman esta decisión saben que de continuar con ese embarazo va a culminar en el nacimiento de una persona. Yo quiero decir algo porque este es un debate, yo creo que por otra parte me parece que no es aceptable bajo ningún concepto comparar esto con la legalización de la tortura. Me parece que estamos entrando en un terreno en el cual, en primer lugar, porque hay consensos sociales generados, es decir, hay las sociedades discuten agendas morales en su proceso de construcción como sociedades, de hacerse sociedades. Y hay determinados, en particular, además en el caso uruguayo, hay asuntos que son muy caros para la historia uruguaya. Y me parece que hablar de tortura y colocar estos temas en un mismo nivel, me parece que es remitirnos a una historia muy triste de la sociedad uruguaya que con mucho esfuerzo y con el esfuerzo articulado de todos intentamos salir. Yo quiero decir que este debate, por otro lado, es un debate nacional, pero es un debate global, ¿sí? No es un debate solamente en el Uruguay. Este debate es un debate que se ha dado también en el sistema de las Naciones Unidas, y donde estos mismos argumentos yo tuve la posibilidad de escucharlos en la Asamblea General de las Naciones Unidas por voceros fundamentalmente del Vaticano y de los países árabes musulmanes, que argumentaban con esta misma línea argumentativa, descalificaban la anticoncepción y los servicios de salud, estaban en contra de la anticoncepción y los servicios de salud, estaban en contra de la educación sexual, estaban en contra, por supuesto, de la despenalización del aborto. ¿Cuáles son las alternativas? ¿Sí? Quisiera conocer vuestra posición con respecto al veto del presidente de la República. Licenciada, por ejemplo. Bueno, yo en realidad creo que yo desearía que el presidente revisara su posición, porque en primer lugar este no fue un tema que estuviera planteado en la agenda electoral, ¿sí? Ni por parte de él ni por parte de ningún presidenciable en aquel momento. El presidente Vázquez hace pública su posición una vez que asume como presidente, y además la fundamenta en cuestiones de conciencia individual que son muy respetables, como la conciencia de todos los ciudadanos. El problema es que acá no se puede imponer la voluntad de una persona, por más que sea el presidente de la República y por más que la Constitución le otorgue el derecho a utilizar el mecanismo del veto, sobre un asunto que está discutiéndose socialmente, que está laudado parlamentariamente, además con los votos de su partido de gobierno, del partido de gobierno, y que además el propio presidente sabe, porque es un gran político y un conocedor de la Constitución, que si él no promulga esta ley no es posible ponerla a consideración ciudadana, cosa que dijo en el tape, que bueno, era un tema de la ciudadanía de alguna manera, pero que él sabe que con su veto no hay posibilidad de que la ciudadanía participe democráticamente. ¿Y usted qué opina del veto del presidente? Me deja pasar un breve aviso breve a lo anterior. Primero, si no estamos seguros de si el embrión es persona o no, esa es una razón más para no legalizar el aborto, porque en la duda nos tenemos que abstener. Yo estoy muy segura. No hay base científica para estar segura de eso. Al contrario, la ciencia dice lo contrario. Bueno, podemos discutir científicamente también. Hay muchas literaturas científicas, no hay una sola biblioteca. Es evidente que se enseña en el liceo y que alcanza para decidir el asunto. Y segundo, yo no creo tampoco que la tortura sea mala porque hay un consenso social de que es mala. ¿Qué pasa? Si mañana cambia el consenso social, ¿se vuelve buena? Es mala en sí misma porque la realidad de las cosas lo muestra. Y lo mismo sucede con el aborto. Después, en cuanto al tema del veto presidencial, primero el presidente hace uso de una facultad que la Constitución le reconoce, hace obviamente lo correcto, defiende el valor básico de la convivencia civilizada en la sociedad que él le ha tocado presidir, sigue su conciencia de médico, su sensibilidad médica, y expresa no solamente una posición personal de él, sino el de mucha gente. Hubo 2.500 personas el lunes 3, el 18 de julio, manifestando que no es el presidente solo que aprecia y defiende el valor de la vida humana desde la concepción
en nuestro país. Le pido unos segunditos con respecto a lo de Monseñor Nicolás Cotuño, que habló de excomulgar a quienes apoyaran o votaran la despenalización del aborto. Más bien lo que él dijo fue no descomulgar, sino que hay un elemento doctrinal en la fe de la Iglesia que es la excomunión lata sentencia, es decir, automática. Por el solo hecho de que un católico realice ciertas acciones que están ipso facto, aunque no haya ninguna sentencia eclesiástica, se produce la separación de la comunidad eclesial con la imposibilidad de recibir los sacramentos y la necesidad de todo un proceso de reconciliación para que pueda volver a hacer un católico. ¿Pero eso aporta algo al debate o no? Eso aportó mucho, me parece a mí, a lo que tiene a la misión del obispo, que va dirigida a los fieles católicos. Él, como pastor de los católicos, les tiene que decir a los legisladores católicos las consecuencias que están ahí, que no las inventa él, sino que están en la tradición milenaria de la Iglesia, de los actos que ellos eventualmente puedan tomar. Licenciada, ¿y usted qué concepto tiene del final a propósito de los dichos de Monseñor Nicolás Cotuño? Yo creo que la Iglesia Católica se va a ir vaciando de fieles, lamentablemente, porque esto que aplica a los legisladores aplica a las mujeres que abortaron, a quienes acompañan esa decisión, a quienes escuchan esa decisión. Me parece además que fue una estrategia política de la jerarquía de la Iglesia Católica para presionar el debate parlamentario. En un Estado como el nuestro, un Estado laico, con poderes independientes dentro del Estado, bueno, me parece que la Iglesia, la jerarquía eclesial, jugó una carta para intentar obstaculizar y frenar el debate democrático que el Parlamento tenía que dar ese 3 de noviembre. Y creo que por suerte el Parlamento pudo completar el debate y pudo votar, en este caso además afirmativamente, la ley, y no amedrentó, digamos, la conciencia de los legisladores que en su fe cristiano-católica, de todas maneras, muchos de ellos acompañaban este proyecto de ley. Y me parece que eso habla precisamente de que, bueno, que desde distintos ángulos, desde distintas perspectivas, se considera de que esta es una respuesta y la única salida que hasta el momento hay viable de resolver la problemática. Licenciado Néstor Martínez, le agradezco nuevamente que haya estado con nosotros. Licenciada Alejandra López también. Gracias, Ale. Un placer realmente. Igualmente, gracias. En instantes seguimos en Código País, viene el análisis político de Alfonso Andesán. En instantes.